Soy el abogado agrario Ramón Rachela. Te comparto el WhatsApp 6691-137043. Repito, 6691-137043. Por si te quieres integrar al grupo, por si tienes alguna pregunta, puedes aprovechar. Respecto al tema de hoy, en Facebook, en el grupo Derecho Agrario va a quedar grabado ese video, igual en el canal de YouTube Ramón Rachela. El tema de hoy aplica por igual a ejidos y comunidades. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, comunero, abarco a ambos, mujeres y hombres. Singularizo nada más por la cuestión de los tiempos. Toca el turno de interpretar, de explicar, son opiniones a título personal desde luego, los artículos 110, 111, 112, 113 y 114 de la Ley Agraria. Y vamos iniciando. El artículo 110 refiere que las asociaciones rurales de interés colectivo podrán constituirse por dos o más de las siguientes personas: ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. Es decir, está permitido que personas morales como un ejido, como una sociedad de producción rural, se asocien a su vez como personas morales. Obviamente cada persona moral está integrada por personas físicas, los ejidatarios, los socios, etc. Su objetivo será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualesquiera otras actividades económicas. Tendrán personalidad jurídica propia a partir de que se inscriban en el REN. Estamos, insisto, hablando de asociaciones rurales de interés colectivo, es decir, de personas morales, como un ejido, como una sociedad, como una empresa, que se van a unir entre sí. Y cuando se integren en sociedades de producción rural o con uniones de estas, se inscribirán además en los registros públicos de crédito rural o comercio, en este registro en especial, cuando se encuentren dentro de los socios sociedades de producción rural. Son aplicables a las asociaciones rurales de interés colectivo en lo conducente, lo previsto en los artículos 108 y 109 de esa ley, que ya hemos analizado esos requisitos, ya hay un video correspondiente. Artículo 111. Los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural. Dichas sociedades tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse como un mínimo de 2 socios, que por generalmente son muy pocos los socios que se integran en ese tipo de sociedad de producción rural. La razón social se formará libremente y al emplearse se irá seguida de las palabras sociedad de producción rural o de su abreviatura SPR, así como del régimen de responsabilidad que hubiere adoptado, ya sea ilimitada, limitada o suplementar. Las responsabilidades ilimitadas son aquellas en que cada uno de sus socios responde por sí de todas las obligaciones sociales de manera solidaria, es decir, hasta con el patrimonio propio están obligados a responder cada socio si se deciden integrar de manera ilimitada respecto a las obligaciones. La responsabilidad limitada, es decir, con límite, son aquellas en las que los socios responden de las obligaciones hasta por un monto de sus aportaciones al capital social, y las de responsabilidad suplementada son aquellas en las que sus socios, además del pago de sus aportaciones al capital social, responden de todas las obligaciones sociales subsidiariamente, hasta por una cantidad determinada en el pacto social, es decir, ahí en las cláusulas del acta mediante la cual se constituyen, y que será su suplemento, el cual en ningún caso podrá ser menor de 2 tantos de sus mencionadas en las aportaciones. La constitución y administración de la sociedad se sujetará en lo conducente a lo establecido en los artículos 108 y 109 de esta ley. Ya lo hemos analizado, ya están los videos previos sobre esos 2 artículos. El acta constitutiva se inscribirá en el registro público de crédito rural o en el del público del comercio, que normalmente es en el registro público de la propiedad,
y del comercio en el municipio que corresponda. Ahí es donde escriben esa clase de sociedades en la vida real. Artículo 112. Los derechos de los socios de la sociedad, así es el artículo, serán transmisibles con el consentimiento de la asamblea, pero la asamblea de los socios, insisto, que están constituyendo la sociedad. Cuando la sociedad tenga obligaciones con alguna institución financiera, se requerirá además la autorización de esta, es decir, de los socios. Las sociedades de producción rural, que son las más usadas, constituirán su capital social mediante aportaciones de sus socios, conforme a las siguientes reglas. Número 1. En las sociedades de responsabilidad ilimitada no se requerirá aportar una aportación inicial, pues ahí los socios responden hasta con su patrimonio propio. Número 2. En las sociedades de responsabilidad limitada, la aportación social será la necesaria para formar un capital mínimo, que deberá ser equivalente a 700 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. Ya no se hace esos cálculos, habría que calcularlo con base al nuevo sistema. Número 3. En las de responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo, que deberá ser equivalente a 350 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal. También ese sistema ya no aplica. La contabilidad de la sociedad será llevada por la persona propuesta por la Junta de Vigilancia y aprobada por la Asamblea General. Es decir, hay un tesorero y a su vez se decide si se contratan servicios externos de un despacho contable, por ejemplo, que es lo más recomendable, por cierto. Artículo 113. Dos o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia, a partir de que se inscriban en el Registro Público de Crédito Rural o en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Las uniones se constituirán siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 108 de esta ley. Ya lo analizamos, ahí está el video vigente. Asimismo, los estatutos y su organización y funcionamiento se regirán en no conducente por lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley, que también ya está ahí el video para que lo puedan checar si quieren ahondar en sus temas. Artículo 114. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando las personas que prevé esta ley, expedirá el reglamento del Registro Público del Crédito Rural, en el que se precisará la inscripción de las operaciones crediticias, las cuales surtirán los efectos legales, como si se tratara de inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. La verdad que no hay créditos por parte de Hacienda para esta clase de sociedades. Si tal vez los hubo allá por los 90, actualmente no los hay. A manera de análisis y conclusión respecto a ese conjunto de artículos, cabe lo siguiente. La intención, sin duda, son muy nobles del legislador y de los gobiernos que previeron esa clase de sociedades como figuras jurídicas, como una alternativa. Pues están enfocadas en atender, en favorecer a los habitantes de la zona rural, que por lo general son habitantes que son considerados vulnerables. A veces sí funcionan y tienen éxito. Conozco muy poquitas, pero sí tienen éxito cuando se les opera de manera correcta. Pero esa es la excepción. La regla es que no funcionan. Es más, en varios casos en donde llegan las empresas privadas, pues la iniciativa privada, empresas foráneas, simplemente se dedican a aprovechar los recursos, pues aprovechando la desorganización al interior del ejido o la falta de voluntad por parte de los comuneros, que son dueños pues de las tierras, de los recursos naturales, y a veces se cae en la ironía que los integrantes de un ejido o de una comunidad viven en la pobreza, pero rodeados de riqueza natural que pueden explotar de manera organizada. Y también tienen en su propiedad tierras con alta plusvalía, incluso para desarrollos turísticos, para desarrollos inmobiliarios, que no hay necesidad de cambiarlos al régimen de propiedad privada.
La verdad, cuando me ha tocado asesorar ejidos o comunidades o a veces a las empresas, sí he detectado todavía el detalle de que el ejidatario tiene más una mentalidad de campesino, y lo digo con todo respeto, sin menospreciar la actividad, la valiosísima actividad del campesino, pero pues se enfoca más a hacer producir la tierra o aprovecharla a través de la ganadería o actividades primarias, pues no desarrolla una mentalidad de empresario, no por regla general, no desarrolla una mentalidad de emprendedor. Esa es la realidad. Y por desgracia, otra realidad, cuando se habla de esas figuras de sociedad de producción rural, créanme que casi casi la utilizamos como sinónimo de corrupción, de bajar recursos. Cuando utiliza la palabra bajar recursos se refiere a que van a dar moches para que suelten el dinero. O los gestores o coyotes también van a cobrar su respectiva comisión. Y para colmo, en muchos de los casos, ya cuando llega el dinero a manos del ejidatario, del socio que se consiguió en una sociedad de producción rural, no destinan el dinero para lo que fue entregado. Tal vez lo gasten en alguna otra situación urgente, delicado, o de plano lo malgasten, pero no lo destinan pues a hacer producir esa sociedad. Y como normalmente son fondos casi a la palabra, son fondos perdidos por parte del gobierno, son muy flexibles, pues saben que no les van a poder venir a embargar la tierra el hecho de que no devuelvan el dinero. Y aparte, sí existen diversas dependencias del gobierno, dependencias públicas que brindan o tienen a su disposición programas. Ya depende de la vocación del ejido o del tipo de tierra que tenga o de las actividades que se desarrollen en ciertas zonas del país o por la riqueza natural que hay en sus suelos o en el subsuelo. Hay programas, incluso existe capacitación o recursos. El problema es romper con la inercia, con la costumbre de que el ejidatario no se ve como a sí mismo como un emprendedor o como un empresario. Incluso tengo colegas que se molestan cuando digo que un ejido debería ser una empresa mercantil, comercial, lista para competir en el mercado global. Ellos son de la vieja escuela, de la vieja guardia, pues de que el campesino, su tierra, sus animalitos y para de contar. Y mis respetos, porque sobre todo en comunidades y sobre todo donde hay comunidades indígenas, pues ellos ven la tierra como un patrimonio con el que hay esa conexión, que les da identidad, que les da cultura. Y bien puede estar ese patrimonio, pues, insisto, en una zona muy rica en recursos naturales o muy apta para generar riqueza. Pero pues la costumbre de decir aquí no vamos a permitir que ingresen inversión privada, que no vengan empresas ajenas a explotar nuestros recursos, también es perfectamente válido, pero ahí nos encontramos con esos dos mundos. Pues México pues está obligado a competir en el mercado global, pero pues también es un país multicultural en el que hay que respetar las tradiciones, los usos y costumbres, aún las que se ejercen dentro de tierras que están enriquecidas en varios aspectos. Y a propósito de costumbre, por el otro lado está la costumbre del sector empresarial o la iniciativa privada de que no confían en los esquemas legales de la materia agraria. Pues ellos tienen la mentalidad, la experiencia de crear riquezas, pero en propiedad privada, porque esto les garantiza sus fuertes inversiones de construir una fábrica, de construir una planta de producción, de construir edificaciones millonarias. Entonces, ¿cómo garantizo que la tierra sí es mía? O por lo menos sí me van a respetar lo que invierta ahí. Ahí también está ese rompimiento, bueno, esa distancia
esa distancia entre ambos mundos, que si conciliaran, mucho pudieran hacer. En el caso de que quieran constituir, ya para finalizar, alguna de estas empresas, o sus múltiples explicaciones de que acabo de leerles respecto a que una sociedad de producción rural, una asociación de personas morales, etcétera, etcétera, lo más recomendable es de que, si no importa que sea simple o compleja la sociedad o la unión que vayan a constituir, se acerquen con el notario público, porque esto es más de derecho corporativo, mercantil, comercial, etcétera, al de su confianza. O también pueden recibir asesoría, no tanto en la Procuraduría Agraria, porque no están preparados para esos temas. Hay dependencias como la Secretaría de Economía, Secretaría de Comercio Exterior, donde sí se les puede brindar el apoyo más preciso para emprender, para constituir dentro de ejidos, dentro de comunidades, uniones, asociaciones, y pues con toda la esperanza de que pudiera funcionar una empresa, incluso que pueda competir en el mercado global. Ahí están, dejen sus comentarios, dejen sus saludos, dejen sus preguntas, ayúdenos a contestarnos y nos vemos mañana en el siguiente video de la serie.